Oigan, por si les interesa, yo no la hago, pero a lo mejor los que hacen chin chin a cada rato, o gente así muy poderosa sí puede. Es que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que para ser fifí se requiere una fortuna de $500 millones. Y eso ya 500. nos exime. Ya, quedé fuera de los Ay, fifís. no, bueno, pues entonces solamente la gente de sus cercanos, Bartlett, Cuates. Irma Heréndira, Monreal, todos ellos, sí, pues nosotros somos pueblo bueno entonces. Dice que los fifís han existido históricamente. Por ejemplo, los que aprendieron a Gustavo a Madero y los hijos de los hacendados porfiristas. Ay, A ver, 500. nuevamente, ayer lo dijo Mario, el presidente yo creo que sí necesita unas clases de historia porque se la pasa inventando. Quienes aprenden todo lo del golpe de Estado, y ayer lo mencionaba Mario, fueron los militares y sí, claro, la clase alta, que como 3 o 4 se metieron dentro del golpe de Estado a financiar, pero no era de que toda la clase media conspirara o que los que leían y escribían pero criticaban a Madero. No, el golpe de Estado fue militar y quienes aprendieron a Madero fueron militares y quienes lo asesinaron fueron militares, como Pero- Y ahí sucedió de en la el caso de Ciudadela, Huerta. claro. Claro. Pero a ver, sácame de la duda. ¿Quiénes son militares? ¿Son juniors? Generalmente son gente de la clase baja. Pueblo, como decimos nosotros. Así es. No hay clase media. La clase media constituyeron los clubes antirreeleccionistas. Esa era la clase media. La clase media se mantuvo con Madero, apoyándolo a Madero. Era su respaldo de Madero. Los millonarios no, los millonarios lo odiaban. Entonces es la clase media quien se convierte en la élite intelectual de la Revolución Mexicana. Son clase media quienes asesoran a Zapata y asesoran desde luego a Villa. La clase media es la revolución. El Club Verde era clase media. ¿Qué? Todos clase media. El Club Verde era un grupo de Era un grupo de antirreeleccionistas muy activos, pensadores, podríamos decirlo. claro, y escritores y políticos y empresarios. activistas. También tenían negocios y era la clase media. Pues la explicación fue un poquito más allá. Dijo que los fifís son cercanos al pensamiento fascista. Ay, Dios mío. ¿Qué es eso? Que son fascistas, Mario. Bueno, esencialmente en este momento son los que consideran que el poder ha sido usurpado por quienes creen en la democracia y quienes se asocian a grupos laicos, políticos o anticlericales. Entonces, en eso se distinguen los fascistas de los conservadores normales. Los fascistas están dispuestos a organizarse para anular la democracia. Esos son los fascistas. No son millonarios necesariamente. Pues Porque, por ejemplo, acusan a Soros y a y a Bill Gates de ser los que encabezan un complot internacional. complot internacional, pero quienes los acusan son los fascistas. Son los fascistas, ¿sí? Bueno, son clasistas, racistas, discriminan y que entre sus autores predilectos están, ay, mira, este me suena, Francisco Martín Moreno y Loret de Mola, hijo. Así dijo. Ay, Dios. Mira, yo no defenderé a nadie que lea
a Francisco Martín Moreno. Pero no son los fascistas. Los fascistas leen a Salvador Borrego, leen a José Vasconcelos. No, hombre, no tiene, de veras no tiene mucha información sobre qué es el fascismo. El ser naco es un insulto obviamente discriminatorio. Tenemos pues que ir cambiando. A eso me refiero cuando hablo de clases medias aspiracionistas, porque muchos problemas con nosotros es por haber tomado la decisión de ayudar primero a los pobres. Ahí está el fondo del asunto, Alejandro. Eso es lo más falso que he oído en mucho tiempo. La gente que lo critica es por acciones que él toma que perjudican al buen funcionamiento del país, no por apoyar a los pobres. No, y fíjate que creo que el término naco es de los pocos que no entrarían en el clasismo propiamente o el racismo, porque tiene que ver más con la educación. Sí, o sea, muchas veces se dice el nuevo rico que digamos que no se sabe comportar. Naco es, por ejemplo, el que llega al cine y no apaga su teléfono celular y lo prende y lo contesta. Exacto. Y no respeta el espacio, o en un concierto de música clásica, o es el que va a un restaurante y le grita al mesero y lo increpa. Tiene que ver con la educación, no tiene que ver ni siquiera con la clase social, ni siquiera con el poder adquisitivo, ni nada por el estilo. Y el naco generalmente es rico. Exactamente. En eso se distingue el naco. ¿Ah, que tiene dinero? Sí, tiene. Porque por ejemplo, cree que con tenerlo puede hacer lo que todo. sea. Ese es el naco. Ajá. El naco es desconsiderado. Ese es naco. Significa naco. No que sea un pobre, humilde. Claro, puede haber nacos pobres y humildes. Desgraciados y que no sean respetuosos con las damas y cosas de ese tipo, sí, pero el naco en esencia es el que abusa de los demás, el que se mete en las filas, el que te cierra en el coche, el que tiene, por ejemplo, hay una característica: los vehículos tienen exceso de ornamentación. Así como el Mambo Taxi. Tanto. De arreglitos, luces y cosas. Tiene, por ejemplo, el que anda en una camioneta 4x4 con faros de niebla en el techo, en el pico, y con una cabina en la parte de atrás, en la batea, y con sus calcomanías de lumbre. Ese es el nuevo naco. El que, ¿sabes qué? Tú distingues el que tiene rines, puede ser el que maneja un gran vehículo, pero rines con un eje con picos para destrozar a quien se le acerque. Naco, ahí te va otro. Sí. El que va a todo volumen con su estéreo. Chunta. O sea, sí, que no le importa si molesta a los de al lado, en los semáforos, a la gente que está en los locales cercanos y demás. A ver, entonces naco es alguien de mal gusto. Y el mal gusto no, de educación. Falto de no educación. Tiene consideración con respecto al espacio y a los derechos de los terceros. Pero además, como dice Mario, que además frecuentemente tiene dinero. Sí. Ah, ya me salvé. Ya. Oiga, licenciado Armando Rafael Polanco García, no se enoje, mejor exponga sus inquietudes. Y pobres de nuestras compañeras que están atendiendo el teléfono, les revientan un oído si les cuelga tan violentamente. Y pues su mensaje no aporta nada, porque no deja de ser un insulto nada más. Entonces,
Hombre, establezca un argumento, porque acuérdese que el que insulta se proyecta. Salustio Calderón Larios de Chimalhuacán, 58 años. Hablando de nacos, ahí podrá Alejandro darnos una explicación, porque yo tengo entendido que viene de nácatl, carne. De ahí también la palabra nacaltero, que es quien destaza la carne o es carnicero. También Mario podrá hablarnos al respecto. Gracias, saludos. Mira, yo desconocía ese origen, o más bien desconocía este dato de ese origen de la palabra naco. Pero a ver, ahorita en el corte, aquí tengo un diccionario de mexicanismos, a ver si dice algo. Yo sabía que era indio, Mario. Yo venía de Totonaco, porque yo alcanzo a recordar cuando el término derogatorio era Totonaco. Es de a tiro Totonaco. El equivalente, vamos a decirlo. Sí, era el equivalente, así como diciendo, "Uy, tú eres de a tiro". Y ese sí era muy despreciativo, no era calificativo de un abusador, ¿no? Sino la referencia a alguien muy primitivo era, sí, de al tiro eres muy Totonaco. Pero es algo que dejé de oír en los 50. Pues yo lo oí cuando chico, ahorita que me lo recordaste, cuando traías ropa sencilla o hacías alguna cosa en una fiesta, decían, ay, eres un totonaco. Frankie Pérez, naco es un atado de tabaco. Creo que también. Puede ser. Sí. Pero a lo que nos referimos es un término que denota a alguien muy primitivo, que se comporta como un salvaje. Rústico. Mario, pero yo lo conocía como sin cultura, sin educación, porque, por ejemplo, alguien que puede ser muy sencillo, pero en el caso del naco es alguien también sin gusto. Sí, y el elemento de abusivo No sé si muy rápidamente apareció. Yo ya cada vez que lo oía yo, en los 60 por ahí, se refería a alguien que acababa de cometer una falta de respeto a alguien o de educación por ejemplo, mira, estábamos mencionando a todos las ladies y lores que hemos visto en los últimos meses y años, que son gente de dinero que se aprovecha de su condición y abusa en contra de personas humildes, son nacos, precisamente. Es la mejor definición del naco. Y no tiene absolutamente nada de racista. Mensaje. Están demasiado perdidos y faltos de conocimiento de la historia de México. Qué lástima. Están trastocados por la historia. Qué programa tan burdo. Bueno, ¿Por y qué? no se refiere desde luego a ningún caso en particular. ¿Por qué? Le podemos decir Exactamente. lo mismo. Ustedes que no tienen idea de la historia del país. No, pero debería decir por esto y aquello. Estoy Claro. en desacuerdo, pero no dice nada. Pues es que no sabe, no tiene algo a qué referirse. Simplemente no le gusta lo que decimos, que no es lo mismo a que sea falso. Exactamente. Oye, mira, rápido, no la etimología de dónde viene naco, pero el Diccionario del Español de México del Colegio de México y el Diccionario de Mexicanismos de la Academia Mexicana de la Lengua coinciden en las definiciones de naco, que se percibe como vulgar o de mal gusto, que se percibe sin urbanidad o sin civismo, que es ignorante y torpe, que carece de educación. Ya lo Nada habíamos que dicho. ver con la cuestión étnica. Que se percibe sea sin pobre. urbanidad o civismo. A ver otra Nada de vez. que sea pobre. Las acepciones de estos dos diccionarios coinciden en que naco es aquella persona que se percibe como vulgar o de mal gusto.
o que se percibe sin urbanidad o sin civismo, o que es ignorante y torpe, que carece de educación. Perfecto, pero no hace ninguna referencia a que sean de clase humilde. No. Es verdad, no hace ninguna referencia. Pregunto, pues, No hace. eso. Entonces, no está bien fundamentada la opinión del presidente. Ah. Ese es a lo que queríamos llegar, pues. Exacto.